actual Grecia se sitúa aquí. El tiempo histórico. La arquitectura griega puede considerarse como el antecedente inmediato de la arquitectura occidental, que asombra por la complejidad de sus construcciones, así como también por su vigor, armonía y refinamiento. El arte griego se divide en periodos artísticos que reflejan sus cambios estilísticos. De este modo tendríamos el periodo arcánico, siglos VI y V a.C., el periodo arcaico del arte griego, ubicado entre los años 650 y 475 a.C., es un periodo de búsqueda y experimentación con una impresionante evolución arquitectónica. En este periodo surgió la cultura dórica y la jónica. El periodo clásico, siglo V y IV a.C. El periodo clásico representa la culminación y perfeccionamiento de todas las manifestaciones artísticas griegas, tanto a nivel formal como técnico. Esta plenitud coincide con el apogeo político, económico y cultural de la polis griega, en especial Atenas. El siglo V a.C., el verdadero siglo de oro de cultura griega. El periodo helenístico, el siglo IV y II a.C. La decadencia política de la polis a lo largo del siglo IV a.C., consecuencia directa de la guerra de Peloponeso, marca un cambio fundamental en el arte que evoluciona hacia nuevas formas de expresión y alcanza el punto máximo de la fastuosidad. Variaciones ópticas. Dentro de esta búsqueda de armonía visual, los griegos intentaron corregir las perturbaciones debidas a los efectos ópticos que se producen en estructura de líneas horizontales y verticales en razón de las grandes dimensiones del tiempo. Tales variaciones se encuentran en muchos edificios dóricos, pero nunca en la extensión o grado de sutileza con la que se aparecía en el Partenón. Se busca la perfección y para ello curvan ligeramente la parte del friso, la cornisa y el estilobato. Inclinan las columnas hacia el centro para impedir la sensación de caída. Crean el énfasis en las columnas, mayor anchura del fuste en la parte central, con lo que se aminora el efecto de concavidad de las columnas de fustes rectos. Colocan columnas de mayor anchura en los extremos. Hacen desigual la distancia entre columna y columna. Elementos extensos del templo griego. 1. El frontón. 2. El triglifo. 3. La metopa. 4. El arquitrabe. Y 5. El capitel. Partenón, construido entre 447 y el 438, aunque los frontones se completaron en 432. El Partenón constituye ante todo, como quiso Pericles, un grandioso acto de actitud de la ciudad a su diosa protectora Atenea, Partenos, o sea, Atena Virgen, y ocupa el lugar más alto del santuario de la Acrópolis. Fue construido por los arquitectos Calícrates e Ictinos, bajo la supervisión de Fidia. La función principal del templo era abrigar la estatua monumental de la diosa Atenea, que se encontraba en la cella hecha en madera y revestida de marfil y oro. Está orientado en este a oeste, para que el sol naciente proyectara sus rayos directamente sobre la estatua de Atenea. Templo Erectio. Fue construido entre los años 421 y 406 a.C., edificado en mármol pentélico y puro estilo jónico, atribuido al arquitecto Mexleclis, autor también de los Popileos. Es uno de los más bellos monumentos arquitectónicos griegos, que se asienta en el desnivel natural del terreno, en una complicada planta asimétrica. Se presenta como un templo jónico
con dos celdas, una dedicada a Atenea y otra consagrada a Poseidón, dios del mar, y al legendario rey Erecteo, primer rey de Atenas. En el lado sur del templo se encuentra la llamada Tribunal de las Carítides, columnas esculpidas con forma de mujer, cuyo arquitrabe está sostenido por 6 figuras femeninas de 2,31 metros de altura, que portan canastos encima de la cabeza a modo de capiteles. A todos les faltan las manos. Se supone que a la izquierda sujetaría probablemente la vestimenta y a derecha algún objeto de los usados en el culto griego. Los elementos urbanos más importantes eran los teatros. Era un espacio reservado para la representación de las tragedias y comedias clásicas. El teatro respondía a una distribución clara de espacio y solía aprovechar el desnivel del terreno donde colocaban el teatrón, grada, en la ladera de la montaña. Luego estaba la orchestra, donde se ubicaba el coro, que en forma circular, y por último, delante del coro estaba la escena, donde actuaban los personajes o actores principales. Tenía forma de herradura. El modelo de este teatro posiblemente apareció en la época clásica. Los teatros más conocidos son el de Dioniso, Atenas, y el de Epidauro, en la región de Peloponeso, poseedor de una excelente acústica y que se terminó de construir en el siglo IV a.C. Por Policeto el joven tenía capacidad para 14.000 espectadores, debido a que se mantuvo bajo tierra hasta el siglo XIX. La construcción permanece relativamente. Urbanismo griego. Los elementos urbanos más importantes eran: 1. Los teatros. Era un espacio reservado para la representación de las tragedias y comedias clásicas. El teatro respondía a una distribución clara de los espacios y solía aprovechar el desnivel del terreno donde colocaban al teatrón, grada, en las laderas de la montaña. Luego estaba la orchestra, donde se ubicaba el coro en forma circular, y por último, delante del coro estaba la escena, donde actuaban los personajes o actores principales. Tenía forma de herradura. El modelo de este teatro posiblemente apareció en la época clásica. Los teatros más conocidos son el de Dionisos, Atenas, y el de Epidauro en la región de Peloponeso, poseedor de una excelente acústica y que se terminó de construir en el siglo IV a.C. Por Polícleto el joven tenía capacidad para 14.000 espectadores.